Me gustan Mm. mucho las novelas históricas y me encanta España. Entonces, a ver, pues ya tenía casi todo y me gusta Carmen Mola, o sea, pues ya, de entrada ya era 4 estrellas para mí, ¿no? La Perfecto. verdad es que me sorprendió, me gustó más de lo que yo esperaba. Yo sabía que me iba a gustar, yo sabía porque pues Jorge Díaz es Carmen Mola y me tenía que gustar, pero me encantó, me atrapó de una manera que yo tenía que terminar de leer a momentos porque pues uno vive, ¿no? Y los deberes, las ocupaciones, pero me quedaba pensando en él hasta que podía en la noche volverlo a pescar. Y Qué cuando se bien. acabó dije, ay, o sea, qué padre que se acabó, me gustó el principio, me gustó el desarrollo, me gustó el final, me cayó muy mal el Von Roland, pero luego como que le agarré cariño. Luego ya no me cayó tan mal. Luego los primeros que me caían mal, los canijos estos, Antoñito y ¿cómo se llama? Lucas, Cosme. Pero luego también les agarré el gusto a ellos, ¿no? Pero porque yo creo que hay que hacer eso. O sea, tu malo tiene que ser un personaje que no sea, oh, qué malo es, no. O sea, yo creo que en el final de la novela se demuestra que es muy malo y que se merece lo que le pasa, pero que durante toda la novela pasa a ser una persona agradable y simpática. O sea, yo lo trataba y yo era como, me cae bien el varón. Sí, aventurero, era valiente, se lanzaba, o sea, tenía su chiste, Sí, además que hacía cosas horribles, la verdad. Hacía sí, cosas muy feas, pero también hacía cosas muy, pues no sé si buenas, porque sí, en un momento dado cuando está en el campo de concentración, pues hace cosas buenas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque está en un lugar espantoso y todo. bueno, Pero hace me gustó cosas no tan mucho, malas. sí, me gustó mucho que los personajes no nos dejas duda, nos dices, Antoñito, ¿cómo era? Lucas, Cosme, Von Roland, ay, la chica que limpiaba, que ya se me olvidó su nombre, Isabel, el mismo Bermejo, que es dirían en España, un tipo guay. A mí me Sí, cayó muy bien Bermejo. desde el principio y todo el libro sigue siendo, ese sí no cambia, ese te cae bien desde el principio, te cae bien durante y te cae bien al final. ¿No? Pues idealista, jovencito, o sea, ay no, a mí me encantó el libro, me gustó muchísimo, es un libro que tiene todo lo que yo necesito que tenga un libro, me entretuvo, aprendí, no sabía de Mojácar, ya me dan ganas de ir a conocer Mojácar también, ¿no? Mojácar, con tilde en la Ah, primera. Mojácar, ¿o cómo? Mojácar. Mojácar, sí, Mojácar. Entonces, sí, o sea, a mí me gustó muchísimo, me gustó más de lo que yo esperaba que me gustara y pues te seguiré leyendo. No tengo preguntas porque pues todo está Bueno, como que metido. Hice un pero montón de mira, te notas, ¿eh? cuento yo un par de cosas. Una, que Mojácar es un pueblo precioso, un pueblo que ahora es un pueblo muy turístico, de playa, lleno de hoteles y de urbanizaciones al lado de la playa, pero en aquella época era un pueblo en la Edad Media. Y como curiosidad, que me han pedido que, no sé si sabéis lo que es el pregón de fiestas. O sea, cuando van a ¿No? empezar las fiestas, hay una persona como conocida, reconocida, célebre, que anuncia el inicio de las fiestas. O sea, mojaqueros y mojaqueras, hoy empiezan las fiestas de San Agustín. Pasadlo bien, tened cuidado con tal, no bebáis demasiado, no os olvidéis de ir al eso. O sea, es como la inauguración de las fiestas y las Que lo haría fiestas don son, Anselmo, tal vez, ¿no? ¿eh? Lo haría don No, Anselmo. las fiestas son el día de San Agustín, o sea, el 28 de agosto, y Ah, entonces el pregón es el 27 por la noche y voy a dar yo el pregón. Voy pues a sí, ser yo porque el ya se hizo pregonero, famoso. que es un honor muy importante. Es la primera vez en mi vida que me pide pregones, porque yo como he sido guionista, he tenido que escribir pregones para presentadores de televisión y esas cosas. Entonces ya de joven escribí dos pregones, pero este va a ser el primero que de yo y estoy muy emocionado y muy contento. Ah, pues felicidades. A mí te digo, me Muchas gustó mucho gracias. tu libro. Cada vez que iba leyendo, escribía. Tengo 4 hojas de notas, porque como Sí, es thriller, voy pensando, fue esto, la noche de los cristales rotos, voy poniendo, ¿no? Así todo lo que va. Y voy poniendo mis ideas de cómo va a acabar, que luego cuando no acaba así, es lo que más me gusta, porque no me gusta pues
Nada, me gusta que me Pues sorprendan. ¿Y tú la, me la próxima vez sorprendiste? que vaya a Guadalajara quiero ver esa libreta. Ah, ya aquí la tengo. ¿Vas a venir a Guadalajara en noviembre? No, este año no me toca ir a mí. Espero que el año que viene, que acabará de salir la siguiente novela de Carmen Mola, estemos allí presentándola. Ah, bueno, pues acá te esperamos. Oye, En ¿y el vas a salir con 26. el personaje este de, Bermejo, de pues Bermejo? lo estoy pensando, lo estoy pensando. Tengo ahí una idea que a lo mejor recupero de Bermejo, pero vamos, todavía no lo he decidido porque ahora mismo estoy metido en la siguiente novela de Carmen Mola. De Carmen Mola. Bueno, pues ya te seguiremos con Mola y si sigues con Bermejo, también. Pues muchas gracias. Acá nos vemos en Guadalajara cuando vengas. Hasta pronto. Gracias. Norma, adelante. Hola Jorge, qué placer y qué honor tenerte aquí con nosotros Hola este Norma, día. muchas gracias. ¿Cómo me gustáis los mexicanos? Sois tan Ay, muchas cariñosos. gracias. Pues ya sabes que aquí siempre son bienvenidos los españoles. Somos familia. Claro que sí. Oye, fíjate que yo coincido mucho con Heidi. La novela me gustó un montón. Mi género favorito es la novela histórica. Y aunque aquí está mezclada con el thriller, la verdad es que aprendí un montón y fui disfrutando cada capítulo con estos toques de historia que nos ibas regalando. A mí me llamó muchísimo la atención, siempre que pienso en guerras, la ubico como género masculino. Y aquí nos pones la importancia de las mujeres durante las guerras, ¿no? Cómo también nosotras participamos y somos pieza clave, a lo mejor no con un fusil, pero sí con nuestra inteligencia, con nuestras mañas femeninas, con la forma de saber manipular las situaciones. Eso me gustó un montón. Qué bien. Pues mira, Y fíjate, no sé si se sí, ha sí, sí. publicado en México, yo creo que no. Mi novela con más éxito, que acaba de salir ahora en España otra vez en bolsillo, digo, novela mía sin Carmen Mola, ¿no? Ah, Porque evidentemente lo que más éxito ha tenido ha sido Carmen Mola. Pues mi Sí. novela con más éxito se llama Cartas a Palacio. Acaba de salir en Ah, España en bolsillo otra vez, está en Kindle y en ebook y todas esas cosas. Y Cartas a Palacio es una novela sobre la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de una mujer, de Clara Alvear. Yo creo que ha sido mi novela que más éxito ha tenido, la que más se ha vendido. Lo que pasa es que como fue antes de Carmen Mola y todo, pues la difusión del nombre y de todo esto ha llegado con Carmen Mola, a lo mejor en México no la habéis conocido. no, Pero si a ti te gusta la novela histórica y quieres ver una novela sobre la guerra, la Primera Guerra Mundial, pero sobre la parte sentimental y de ayuda a los presos y a los heridos y todo eso de la Primera Guerra Mundial, léete Cartas a Palacio porque yo creo, además creo que es mi mejor novela y ya verás cómo la vas a disfrutar. Cartas a Palacio. Jorge Díaz, no perfecto. Carmen. Ya me la anoté y la voy a bajar de Kindle como Ricardo. Muchas Muy gracias por la bien. recomendación. Muy bien, Oye, pero te he cortado y no sé si tenías una pregunta. sí, sí, fíjate que yo quisiera tocar el tema de este grupo de jóvenes, Lucas, Cosme, Antonino, que, ¿sabes cómo lo interpreté? Como un paralelismo a esa jauría de perros entrenados para peleas. Y cómo nos describías la pelea buscando su lado salvaje. Sí, Perdón, bueno, no sé si me escucho bien, creo que estoy un sí, poquito bueno, entrecortada. pero más o menos te he escuchado, aunque te veía pararte, más o menos te he escuchado. Yo creo que sí. A ver, sí, puede haber, porque los perros, bueno, puse solo dos perros y son tres jóvenes. A ver, yo a esos tres jóvenes los hice porque leí hace un par de años un libro sobre asesinos en serie que tenía una sección en el libro que era sobre jóvenes asesinos. Y entonces marcaba muy bien las personalidades de los jóvenes que matan, sobre todo los que matan en comandita, ¿no? En cuadrilla, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces siempre hay un líder, hay un líder que es el que piensa, hay un ejecutor,
y hay uno que está ahí a su pesar, no es su intención estar ahí, pero por falta de personalidad, por falta de autoestima, va dejando llevar por Ujú. los demás y acaba metido en el lío. Y entonces yo dije, bueno, pues como quiero hacer que unos chicos maten al varón, y además lo voy a decir desde el primer momento, son ellos. La incógnita del libro, lo que hay que averiguar no es quién lo hizo, es por qué lo hizo. Ujú, Entonces, ujú. claro, cuando me puse a hacerlo, dije, bueno, pues voy a repetir este esquema, el líder, que es Lucas, el ejecutor, que es Cosme, y el inocente de alguna manera, que simplemente es un testigo, pero que se ve metido dentro, que es Antoñito, y entonces lo repetí. Y lo de los perros, pues mira, lo de los perros fue porque, claro, después de Carmen Mola yo no puedo ser como antes. Yo antes habría hecho un asesinato aseadito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le habrían dado dos disparos y ya está. Pero claro, después de Carmen Mola, después de haber metido gusanos en el cerebro, después de haber metido fetos dentro de los cadáveres masculinos, peleas a muerte entre adolescentes, pues claro, yo ya meto a alguien muriendo de dos disparos y siento como que le estoy faltando al respeto al lector. Y entonces me busqué una forma así de morir y yo reconozco que es que a mí me dan pánico los perros. Yo no puedo, los perros me dan miedo. Y Qué entonces barbaridad. dije, pues la mejor, o sea, la manera más cruel que se me ocurre de morir es con unos perros. Entonces, bueno, pues hice las dos cosas. Uno, lo que había leído de la composición de los grupos de asesinos adolescentes. Otro, mi pánico bueno, pánicos. Soy capaz de de cruzarme con un perro, soy capaz de estar en una habitación con un perro, pero cuando era un niño era de los que cruzaban la calle si veía un perro. Yo no quería perros cerca. ¿No? Entonces, bueno, Pues ha salido muy bien. muchas Ha gracias. salido muy bien este paralelismo porque de veras que sí pude percibir a los personajes de una manera muy real, porque lo que hemos visto en documentales, películas sobre los perros de pelea, o sea, los llama el instinto, Sí, sí, ¿no? Y que sí, el son educados de entrenamiento cierta y sí, manera para ser salvajes. pues sí. Entonces, un gran paralelismo para mí, lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Norma. Gracias. Ricardo, adelante. Gracias, Jorge, Ricardo. ¿cómo estás? Hola, mira, Bueno, Ricardo, precisamente estoy leyendo un libro de un mexicano que se llama Ricardo. ¿Cuál? Ah, Ricardo, Ricardo es Ricardo muy Ricardo. bueno, ¿eh? Rafael. Ujú. Sí, bueno, te miento, ya lo he terminado porque lo tuve que presentar el otro día aquí en Madrid. Bueno, me ha parecido increíble toda la historia esta de Brenda Quevedo, bueno, pues de toda la muerte de este pobre hombre. Me ha parecido terrible. Pero bueno, oye, que no vamos a hablar de otro Ricardo, sino hablo contigo. No, pues qué gusto de volverte a ver, como dice la canción. Como Heidi también te vi en la fila el En- año pasado. Estuvimos sí. cerca de ustedes cuando iban a desayunar. No sé, eh, Víctor, Albert y yo estábamos por ahí y luego te vimos por Mira, allá. me acuerdo de vosotros en general porque os he visto varias veces. Yo he estado ya en México con las novelas tres veces. Pero también te voy a decir una cosa, cada vez que voy de viaje y paso de viaje más de 100 días o 150 días al año, me presentan a tanta gente Ah, no, pues claro. que Claro. soy, me acuerdo más o menos, sí, los mexicanos estos que eran muy amables, que vinieron, que me dijeron, pero no me acuerdo de los nombres ni de... Pero vamos, que Pero encantado y que espero volver a veros. nosotros también, nosotros también. Justamente de eso te iba a decir, porque también en la novela sale México, ¿no? Y lo que te iba a preguntar tenía que ver con eso, pero pues lo has expresado, que tanto tienes este gusto por México, pero pues ya casi casi lo dijiste desde el principio, ¿no? Eh, mi pregunta iba más encaminada a esa. Y la segunda es, ¿cómo compartes tu escritura como Jorge Díaz como tu escritura con los Mola?
Pues Y tu mira, lectura con los guiones, porque sé que también eres guionista, ¿no? sí, pero guiones yo ya, la verdad es que ya, bueno, ahora se estrena a final de agosto una serie que hemos escrito Los Tres Mola en Netflix, pero que es una serie solo de 3 capítulos que se llama Dos Tumbas. No sé si se estrena en todo el mundo o solo en España, no tengo ni idea. Pero yo ya guiones ya prácticamente no escribo. Lo de la escritura con Carmen Mola y yo solo, pues es curioso, porque claro, al principio todo el mundo nos preguntaba cómo habéis pasado de escribir solos a escribir entre tres. Y ahora todo el mundo nos pregunta cómo pasáis de escribir entre tres a solo uno. 3-1. Sí, o Es que sea, ya nos la vemos como uno pregunta solo. en un sentido o en otro nos persigue. Pero entiendo que porque a la gente le interesa y porque es curioso, ¿no? A ver, yo escribo muy a gusto con mis compañeros porque mis compañeros tienen mucho talento. Entonces hay muchas veces que cuando estamos, nos ponemos a hablar, a discutir de una trama, de otra, tal, las tramas siempre llegas a un nudo, que dices, ¿y cómo salgo de aquí? Y ahí es cuando hay que tener imaginación y donde hay que buscar estrategias para hacer avanzar la historia y todo eso. Y entonces yo muchas veces cuando estoy con Antonio y con Agustín, pues los tres empezamos a hablar, hablar, hablar y siempre hay uno que tiene una idea estupenda. A veces es Antonio, a veces Agustín, a veces yo, pero que es una idea de esas que dices, vamos adelante con ella. Y entonces está muy bien. Pero claro, cuando vuelves a escribir solo, no cuentas con eso. Se te tiene que ocurrir solo a ti. Entonces hay dos cosas. Una, que tú tienes menos imaginación que los tres juntos. Y dos, que hay veces que tú tienes una idea muy buena y los otros te dicen que no. Y si estás tú solo, esa idea va adelante. Entonces tiene la doble vertiente. Después habíamos quedado en no consultarnos nada de las novelas ni leernos siquiera para no darnos ideas unos a otros. No porque nos importe dar ideas a nuestros compañeros, sino porque no queríamos que fueran 3 novelas de Carmen Mola. Claro. No queríamos 3 minimolas. Queríamos que Agustín escribiera la suya, que yo escribiera la mía y que Antonio escribiera la suya. Agustín ya salió, El Esplendor, no sé si la habéis leído. La mía, El Espía. La de Antonio sale el día en España, el 1 de octubre, que el título es Está lloviendo y te quiero, y yo todavía no la he leído porque todavía no nos la ha pasado, pero lo que me han dicho en la editorial es que es magnífica. O sea, en la editorial están encantados con ella, es una novela completamente distinta, no es un thriller, es una saga familiar que narra la historia de ficción de su familia a lo largo de todo el siglo XX. Y vamos, hablan maravillas. Pero vamos, que con los molas se escribe muy bien porque yo creo que mis compañeros son muy buenos, pero solo recuperas eso de decir, no, y va a pasar lo que yo quiera que pase y van a hacer lo que yo quieran que hagan y cuando a mí se me ocurra una idea que me parezca genial, no la voy a tener que discutir con nadie. Entonces, bueno, pues las dos cosas en cada momento te funcionan. Ahora mismo estoy ya con la siguiente de Carmen Mola, vuelvo al trío y ya de hecho pensando en que en cuanto la acabemos, porque tenemos que entregar, bueno, estas cosas después van larguísimas, no sé qué, pero tenemos que entregar entre diciembre y enero y para cuando acabemos de escribir, entregar, corregir todo, entregar, no sé qué, que saldrá, suponemos que en septiembre, octubre del 26, El no, pero 26 vendrá. sí, pero eso es cosa de la editorial. Eh, y, y nada, cuando salga, pero entonces yo ahí tendré unos meses para ponerme con la mía siguiente. Y es lo que estoy pensando, que no sé si estará por medio el Cabo Bermejo, que me ha gustado mucho, me ha caído muy bien y me lo he pasado muy bien con él. Claro, claro. Pues tiene que salir para que te veamos el próximo año aquí en la FIL. Guau. Espero que sí, porque sabéis que me encanta ir a México y ya he estado presentando novelas 3 veces, pero vamos, espero ir muchas más. Incluso tengo como la esperanza de algún día poder ir más tiempo, no la semana que vamos siempre, sino poder estar un par de meses para conocer de verdad Ciudad de México y porque es una ciudad que me apasiona. Me parece que está llena de rincones. O sea, por ejemplo, no he ido a Xochimilco.
y tengo muchas ganas de ir, pero claro, nunca he tenido tiempo porque siempre voy, me llevan, me meten en televisión azteca, en Televisa, en la radio no sé qué, en el periódico no sé cuánto, y al final, los días que tengo libres, pues, pues sí, he ido a Teotihuacán, he conocido Coyoacán, he conocido la Condesa. Y todo eso, pero todavía no. Bueno, he ido a la Plaza Garibaldi, Muy los bien. mariachis, sitios que me apetece mucho ir O sea, en Ciudad de México, entonces quiero ir de vacaciones o quizá algún día documentarme para una novela y ambientar una novela en Ciudad de México, que sería una cosa que me encantaría porque conozco muy bien Brasil, conozco muy bien Argentina, pero México he estado, pero no lo conozco tan bien como me gustaría. pues si vienes y te escapas, cuenta con nosotros para llevarte a donde sea. Os lo agradezco. Un placer y un honor siempre tenerte aquí. Te agradezco mucho y esperamos pronto tus siguientes libros. Muchas gracias. Gracias. Ale, adelante. Gracias, Vic. Hola, Jorge. Le platicaba aquí a los compañeros lectores que ya extrañaba leer novelas españolas. Así, Tienen, ajá, sí, claro, ya tenía un rato que no leíamos algo así. Logré la meta, la verdad está muy largo el libro para estas pocas semanas en lo personal, pero lo logré, me encantó el final, no lo esperaba, yo esperaba así una historia de que lo mandaron matar los alemanes y no, era tan sencilla y estaban ahí todas las pistas, eso me encantó. Gracias a Norman no me había dado cuenta de lo que dijo sobre las mujeres y yo te quería platicar de una mujer que me gustó mucho que al final sale, Brígida, donde se encuentra con el conde y le dice lo que va a pasar. Ese personaje me llamó la atención porque desde un inicio la pobre que murió su hijo y terminó como prostituta, al final sí, la sentí como que era una bruja en buen sentido, como que podía ver más allá lo que iba a pasar. Eh, me encantó el pueblito esto donde desarrollas la historia. España lo amo y me encantó la parte donde los pescadores van al bar y se llevan una botella y queso, una botella y chorizo. Ese detalle de su comida también. Qué rico el pescado que le hacen a Bermejo. O sí, sea, detalles en muy, casa muy, muy padres de de España Eusebio. que me gustan mucho. Y yo no tengo preguntas, solamente me llama un poco la atención el muñeco mojaquero que mencionaste en el libro, que tienen todas las casas. Sí. Bueno, ese muñeco ahora es muy famoso. Ahora cuando vas a Mojácar, o en general en Almería, que es la provincia en la que está Mojácar, pues hay muñecos mojaqueros. Seguro que tengo alguno por aquí. Bueno, el muñeco mojaquero se llama el Indalo. Lo que pasa es que descubrí que el nombre de Indalo no se lo han puesto. Es que estoy buscando porque... Sí, mira, aquí tengo uno. Espera un segundo y te lo Sí, enseño. gracias, porque yo lo busqué y no encontré nada que era. Me lo pude imaginar, pero... El muñeco mojaquero es este. Ajá, sí. Esto se llama Indalo. Y en todas partes, vamos, de hecho, este es que cuando llegas en el hotel, en el Parador, que es como el mejor hotel de allí de Mojácar, cuando llegas, esto está en la habitación y te lo dan de regalo. Yo tengo las llaves en un Indalo, porque yo tengo mucho cariño por Almería y voy mucho a Almería. Entonces, esto era un dibujo que estaba en unas cuevas de cerca de Mojácar, que se llamaban Vélez Rubio, en un pueblo que se llama Vélez Rubio, cerca de Mojácar, y esto estaba dibujado en la cueva, se supone que es de la prehistoria, ¿no? De la edad de piedra, no sé qué, pues la típica que los que estaban dibujaron este muñeco, no se sabe si es un hombre con un arco, no se sabe si es un hombre con el cielo alrededor, o sea, es una cosa así. Y lo que pasa es que descubrí, o sea, yo cuando empecé la novela le iba a poner de nombre Indalo, pero descubrí que es que el nombre de Indalo se lo pusieron en el año 55, en 1955. Luego, como mi novela es en 1952, todavía no se llamaba Indalo, se llamaba El Muñequillo Mojaquero. Ujú. Y le pusieron Indalo por un político que fue el que organizó para que aquello se conservara y tal, que se llamaba Don Indalecio. Y entonces en honor a él le pusieron el Indalo. Pero sí, es un muñeco que en la provincia de Almería y sobre todo en Mojácar está en todas partes. Y entonces en aquella época lo dibujaban en la puerta de las casas
al lado de la puerta, porque se suponía que ahuyentaba el mal de ojo y la mala suerte y las maldiciones y todo eso. Pero sí, claro, yo claro, no había caído en que, y ahora que me lo dices, me llama la atención en que fuera de España no ibais a saber que, o sea, en España todo el mundo sabe el muñeco monjaquero, el Indalo. Lo que pasa es que no se llamaba Indalo todavía y si le hubiera puesto Indalo hubiera empezado la gente a decirme, es mentira, no se llamaba así, ese nombre se lo pusieron después y tal, pero sí, se llama Indalo y vamos, está lleno. Si miras, si pones en Google Indalo, vas a encontrar 100.000 modalidades del Indalo, más modernas, más antiguas, la exacta que había dibujada en la cueva, todas esas cosas. Pero sí, muy curioso y buena pregunta, porque claro, nunca había caído en que fuera no lo conocíais. Sí, al contrario, disfruté mucho el libro, leerlos es como meterte en otra vida más. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Edgar, adelante. Hola, buenas tardes, Jorge. Yo nada más quería saludarte. Es un placer, como siempre, verte. Oh, hola, Me Edgar. encantó cuando estuviste aquí en México con los Mola. Sí. Bueno, te admiro mucho tu escritura. He visitado Mojácar, pero nada más por Google Maps. Bueno, Estas calles estrechas. Todavía quedan algunas construcciones antiguas, hay muchas construcciones modernas. Muchas gracias por esta novela, la he disfrutado bastante y el final me encantó. Sí, sí, el final me encantó. Qué gusto verte, Jorge. Y gracias por toda la mucha, investigación que haces. Se nota que haces una gran investigación para escribir tus libros. No sé a qué hora te da tiempo de leer tanto. Muchas gracias. Bueno, pero porque a mí lo de la investigación me gusta mucho. O sea, yo realmente muchas veces me dicen, ¿por qué has escogido este tema para hacer una novela? ¿Tanto sabías sobre Mojácar? Y digo, no, precisamente como no sabía nada, he decidido escribir la novela, porque no sabía nada y tenía ganas de saber. Y entonces creo que la mejor manera para saber algo es escribir una novela sobre eso. Entonces, muchas gracias por apreciarlo. Gracias a ti, gracias por esas grandes investigaciones. Me encantan. Gracias. Gracias, Jorge. Y justamente hablando de las investigaciones, yo lo que te quiero preguntar es, de todos los lugares que mencionas, porque tu libro lleva muchísima investigación, ¿en cuántos de esos lugares has estado? En todos. Bueno, en Auschwitz no he estado y eso que es una visita corriente, pero bueno, en Barcelona, de hecho, hace poco presenté la novela en Barcelona en un teatro que queda de la época aquella, que es el Teatro del Molino, en el Paralelo. Lo que pasa es que ahora es un sitio súper sofisticado, súper moderno y súper elegante, pero en aquella época era un sitio como los que visitan el comisario Bravo Portillo y, y el Barón. Que el varón, voy a decir una cosa, el varón existió, pero en mi novela es un personaje de ficción. O sea, no, yo no estoy haciendo una reconstrucción y una biografía del varón. El varón era un espía. Por definición de un espía se sabe muy poco, porque si se supiera mucho es que sería un espía muy malo y lo habrían matado. Entonces se sabe muy poco. Entonces yo he cogido un personaje real y me he inventado todo a su alrededor. No, no es una biografía del varón, ni mucho menos. Probablemente todo lo que digo es mentira. Y después lo que me decías de los lugares, pues mira, que yo recuerde así de cabeza, sale en Madrid, solo una escena en el restaurante, ¿cómo se llama? Bueno, el del cocido, el que todo el mundo va a tomar el cocido. Sale Barcelona bastante, que es una ciudad. Yo soy madrileño, entonces Barcelona se supone que debo tener un poco de resquemor, pero solo tengo resquemor con el equipo de fútbol. Con la ciudad me apasiona. El equipo de fútbol lo odio. Eh, el, Después sale Berlín. Berlín cuando... Que Berlín me gustó mucho hacerlo porque todos hemos leído, todos hemos oído hablar de la noche de los cristales rotos, pero ninguno sabemos cómo fue. Y entonces me dediqué a investigar cómo fue la noche de los cristales rotos para imaginarme cómo había sido la noche de los cristales rotos a través de los ojos de alguien que la está sufriendo, pero no del todo, porque nadie sabe que él es judío. Entonces, eso me gustó.
Pues Mojácar, Mojácar es un pueblo que a mí me apasiona. Y que además yo ya conocía Mojácar porque había estado de vacaciones, pero porque Mojácar es un pueblo de playa. Es un pueblo es un pueblo muy bonito, pero que tiene la playa abajo y entonces es una playa que está muy bien, es un pueblo que tiene pues muchos restaurantes, bares, no sé qué. Yo había estado en Mojácar, está al lado de una zona que es preciosa, que es el Cabo de Gata. Entonces, a mí el Cabo de Gata me gusta mucho y siempre que iba de vacaciones al Cabo de Gata pasaba una noche a cenar a Mojácar y esas cosas y siempre pensaba, qué pueblo más bonito. Pero un día cuando sacamos el espía, Mojácar es un pueblo muy pequeñito, ahora debe tener 3.000 habitantes, una cosa así, no creo que tenga más, pero por un compromiso del director del periódico de Almería nos pidió, íbamos a presentar la novela del espía Almería, y entonces el director del periódico nos dijo, oye, por favor, tengo un compromiso porque en Mojácar quieren poner en marcha unas aulas de cultura, no sé qué, y entonces quieren llevar a un escritor famoso a hablar, podríais venir vosotros. El caso es que como yo ya conocía a Mojácar, les dije a mis compañeros, oye, Mojácar es muy bonito, vamos, total, vamos a perder un día, pues vamos. Y entonces fuimos allí y en los pueblos pequeños se portan muy bien contigo. Igual que en las ciudades nadie te hace caso, en los pueblos pequeños se portan muy bien contigo. Entonces nos llevó la alcaldesa, ahora es alcalde, pero en aquella época era alcaldesa, nos llevó a firmar el libro de oro del ayuntamiento de Mojácar, ahí al ayuntamiento, con todos los concejales aplaudiéndonos y todas esas cosas. Y al salir la concejala de turismo del ayuntamiento, de la prefectura, no sé cómo le llamáis vosotros, ayuntamiento, prefectura, lo que sea, de Mojácar, fue dando un paseo con nosotros hacia el sitio donde teníamos que dar la charla. Y entonces nos fue contando la historia del pueblo. Y cuando yo veía esas calles estrechas, blancas, con las flores, que de repente doblabas una esquina y te encontrabas con el mar al fondo, y que me empezaron a contar que hasta el año 60 era un pueblo que no tenía ni carretera que llegaba hasta allí y que entonces tenía todavía costumbres de la Edad Media, que las mujeres iban vestidas como las árabes. Una zona de España que perteneció a los árabes durante 800 años y que entonces quedaban muchas costumbres árabes y no sé qué. Y yo iba mirando aquello y yo decía, aquí tengo que ambientar una novela y además la tengo que ambientar en esa época, antes de que se modernizara Mojácar. Y entonces bueno, pues cuando empecé a pensar en esta historia dije, iba a estar en Mojácar. Y después la otra zona, el otro sitio que queda, pues es Buenos Aires. Pero en Buenos Aires, bueno, Buenos Aires he ido mucho a lo largo de mi vida. De hecho, viví en Buenos Aires cuando era un chaval, durante un año por cosas del trabajo de mi padre. Pero lo que me llamaba más la atención de Buenos Aires era el Buenos Aires judío. Ese Buenos Aires, no sé si lo conocéis, del barrio de Once, que ya no es tan judío como fue, pero que en los años 30 o 40 había una sociedad judía completamente allí en Buenos Aires, apartada del resto, no apartada, porque en Argentina siempre ha habido mucha conexión, pero... Y entonces me llamaba mucho la atención y desde la primera vez que fui con Carmen Mola a presentar una novela en Buenos Aires, pues aproveché esas cosas que te dicen, no, mañana tenéis la primera entrevista a las 11 de la mañana. Y entonces yo a las 8 salía del hotel, me iba a esa zona de Buenos Aires, pues a ver qué había, a ver qué quedaba y todo eso. Y entonces me lo he pasado muy bien haciéndolo de Buenos Aires. Ha sido una cosa que me ha gustado mucho hacer. Y yo no sé si hay más. Bueno, he estado en Auschwitz, pero no, en Auschwitz no he estado, aunque sea un lugar al que es fácil ir, ¿no? No, pues muchas gracias. Y lo otro que te quería comentar es la transformación del Cabo Bermejo, que bien dices, yo creo que vale la pena hacer alguna novela más adelante, porque ese muchacho temeroso que llega al principio y todo eso, bueno, el final yo no me lo esperaba, por lo menos, ¿no? Entonces toda una No, transformación, pero yo creo que sí vale la pena el personaje, pues continuarlo y ir más adelante con él. claro, pero a mí es que hay una cosa en la novela, todo el mundo, evidentemente, porque se ve claramente, todo el mundo me dice que es una novela, un thriller y es una novela histórica.
pero para mí tiene una tercera pata la novela muy importante, que es una novela de iniciación. Lo que pasa es que Bermejo no tiene 15 años, tiene 26, pero es una novela de iniciación. O sea, Bermejo llega de una ciudad grande, Madrid en aquella época tendría, pues no sé, 1,5 millones de habitantes. Ya sé que comparado con Ciudad de México eso es como un pueblín, pero llega de una ciudad grande y llega a un pueblo donde en aquella época vivían unas 450 personas. O sea, él piensa que llega a un pueblo que no tiene nada y sin embargo llega a un pueblo que en realidad es un mundo porque tiene los mismos secretos, las mismas ambiciones, lo tiene todo. Y entonces Bermejo tiene que aprender. ¿Y qué aprende Bermejo? Aprende, pues, una que muchas veces los poderosos te van a impedir tu trabajo. O sea, él piensa, solo me voy a enfrentar a los malos. No, también se tiene que enfrentar a los poderosos. Tiene que aprender que en todas partes hay secretos, pero sobre todo tiene que aprender una cosa que para mí en la novela es importante. Tiene que aprender que existe el amor, él ama a Inés, pero también existe el deseo. Él en cuanto ve a Isabel se le vuelve la cabeza del revés. O Claro. sea, él desea a Isabel, o casi, bueno, que sí, que está muy bien, pero que existe otra cosa. Y entonces me gustó mucho escribir toda esa parte y esa Isabel, que es un personaje con esa fuerza, ¿no? Es un personaje casi del siglo XXI metido en un pueblecito de España de 1952. Es- pero sí, bueno, Claro, me gusta, me gusta. muchas gracias. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Gracias, Jorge, pues yo también me declaro fan de Jorge Díaz y sobre todo en este caso del espía, porque pues la verdad es que nos tienes acostumbrados a leer estos casos de violencia, de muertes, de asesinatos, pero en este libro creo que también falta otro tema que no se ha mencionado y creo que también es el tema del amor, ¿no? Porque a pesar de que no es un tema a lo mejor que esté como principal, pero vemos esta parte, ¿no? Del amor entre la mamá de Isabel se me olvidó ahorita el nombre El varón, el varón. del varón, que en este caso pues fue su amante, él la quería bastante, él quería a ella, bueno, ella quería a él bastante y él pues simplemente era como una aventura más, ¿no? Y que al final de cuentas, en parte de que Isabel haya hecho esto, pues es justamente como para vengarse por haberle hecho eso a su mamá, ¿no? Pero también tenemos pues el amor que hay entre Bermejo con Isabel, o esta parte medio amorosa en la que pues ahí en la parte de la belleza, me gustó este personaje de Isabel, cómo lo describes ahí de la actriz esta de su belleza tan ejemplar que digo, Sí. la verdad es que al momento de buscar fotos, y digo, aquí en nuestro club de lectura todo lo que vamos leyendo lo vamos investigando en Google, vamos viendo, entonces digo, pues eso te va dando pues más o menos como imágenes más reales de los personajes, ¿no? Entonces, ¿quién nos iba a enamorar de esa mujer que le gustaba andar desnuda en el mar, ¿no? Entonces, dígole, pues ahí era todo un atrevimiento pues de ella hacia Bermejo, y pues Bermejo, pues cómo no iba a caer en las redes, ¿no? Habría Este, caído yo en el siglo XXI, no va a caer Bermejo. Claro, ¿no? Y como bien lo dice Víctor, y ya lo mencionaste, digo, pues ahí queda esta historia medio incompleta, porque ya no sabemos qué va a pasar con Inés, o si realmente era una historia que vale la pena, pues a lo mejor darle continuidad o quedarnos con esta parte del misterio, si se llegan a perdonar o lo llegan a perdonar o no, ¿no? Pero por otro lado, también manejaste mucha historia, ¿no? Esta parte de meternos por ejemplo, en los campos de concentración y toda esta investigación que fuiste realizando a lo largo de tu novela aquí, pues yo tengo en parte una duda, es que si desde un principio sabías ya, tenías tu hilo conductor de cómo ibas a llevar tu novela o cómo nació esa idea de llegar a los campos o desde un principio sabías que era el espía. Por ahí alguien lo mencionó, si no mal recuerdo fue Edgar en las pláticas que decía, no, esa muerte se me hace medio rara porque dice, ¿cómo es posible que él siendo un espía tan de primer mundo y que lo hayan matado tan fácilmente ahí, ¿no? Unos pobres chavales ahí sin nada Pero, de conocimiento, ¿no? precisamente porque eran unos pobres chavales, era algo de lo que él no podía defenderse, ¿no? Porque tenía el desconocimiento. A ver, a mí esta novela, yo llevo con ella en la cabeza más de 10 años.
pero no sabía cómo escribirla. Además, cuando escribí una novela que esa sí que tiene una parte grande en México, y que me hizo descubrir que yo no entendía México. O sea, México me apasiona, pero no lo entiendo, porque era sobre el anarquismo y de repente yo encontraba el anarquismo en Cuba, en Chile, en Argentina, en Uruguay, pero no encontraba el anarquismo en México. Y entonces, hasta que supe que es que le llamabais maganismo, ¿no? Era Flores Magán, Magón. Y bueno, entonces cuando escribí aquella novela, descubrí al personaje de... Bueno, descubrí esa Barcelona, que ya la había leído en las novelas de Eduardo Mendoza, en La verdad sobre el caso Savolta, pero me quedé con ganas de escribir una novela en Barcelona, en esa Barcelona de los años 20. Y además descubrí a dos personajes, que eran el comisario y el varón. Entonces, bueno, yo estaba pensando en una novela sobre el comisario Bravo Portillo, que es un personaje que me gusta mucho. Pero bueno, antes de ponerme a escribirla, llegó el tsunami Carmen Mola. En Carmen Mola llevamos 8 años o 7 años y 7 novelas, y estamos escribiendo la octava, o sea que no te deja tiempo para nada. Y entonces cuando el año pasado decidimos que íbamos a escribir una novela cada uno, yo dije, bueno, pues tengo que pensar a qué me dedico. Empecé a mirar mis apuntes de cosas que tengo por ahí, porque un día se me ha ocurrido una sobre esto, otra sobre eso, no llegan a ningún lado, pero llegué a la conclusión de que esta historia del varón era muy buena, y era muy buena porque no tenía final. Y una historia que no tiene final está muy bien para un escritor, porque el escritor se la puede inventar. Yo me podía inventar todo lo que pasaba con el varón. Entonces, pero claro, yo tenía un problema, que era que tenía que contar un thriller, que era la muerte del varón y la investigación por la muerte del varón, y una novela histórica, que era la vida del varón. Y que además el thriller era solo una semana, que es aproximadamente lo que dura la parte de Mojácar, pero la vida del varón son 50 años, los 50 años anteriores. Entonces decía, ¿cómo mezclo 50 años con una semana, sin poner primero la vida y después la semana, y sin que me queden dos novelas distintas? O sea, yo quiero escribir una novela con las dos cosas, no dos novelas en el mismo libro. Y entonces le daba vueltas y no sabía cómo hacerlo, hasta que encontré por casualidad los interrogatorios reales que le habían hecho al varón los ingleses. Ujú. Bueno, los interrogatorios reales eran aburridísimos. Eran unas cosas de esas administrativas, llenas de nombres, de fechas, de números, de no sé qué. Y entonces dije, vale, no me sirven los interrogatorios reales, me voy a tener que inventar yo los interrogatorios, pero como esquema me sirven. ¿Por qué? Porque a mí el interrogatorio me sirve prácticamente como voz en off. O sea, como una voz en la novela que te va explicando lo que va a pasar y de dónde viene lo que ha pasado. O sea, si en la novela Bermejo se entera de que la madre de Isabel estuvo liada con, con el, con el varón, yo tengo que contar en el pasado cuando se liaron la mujer y el varón. Y entonces en el interrogatorio tengo que poner que el varón vaya a Mojácar. Entonces iba jugando con las tres cosas para que fueran coincidiendo. Y entonces yo creo que, aunque sea una parte que no es tan importante, y aunque incluso alguien me dijo una vez, no, es que los interrogatorios me sacaban de la historia. Y yo pensaba, ya, pero sin los interrogatorios no te habría parecido una novela. Te habrían parecido dos, una en Mojácar y otra en el pasado. Y bueno, esas son las cosas de estructura que a mí me cuestan, porque a mí me gusta que las novelas eh, sean redondas, o sea, que no haya cosas que digas, ¿y esto porque estaba aquí? Después puedo fallar, ¿eh? Pero mi intención es que las novelas sean redondas, y entonces el cierre de esta novela me lo dieron los interrogatorios, aparte de toda la investigación y toda la documentación y todo esto.
No sé si te contesté, No, porque no, yo como hablo por los codos, no. no, está súper bien, pero aquí, bueno, digo, de todo lo que nos vas mencionando y lo que platicaste es que dices que tomó 10 años escribir esta novela, ¿no? No, no Digo, tomó 10 años. Tengo la idea hace 10 ok. años. Me Y en tomó realidad, uno. O sea, yo ah, no puedo estar. O sea, tengo demasiado trabajo como para estar 10 años con una novela. no, O sea, no. hace 10 años tuve la idea de voy a escribir una novela sobre el varón y el comisario, pero se quedó en una página apuntada: Barón von Roland, comisario Portillo, Barcelona, submarinos, no sé qué. Vale, y ya ahí se acaba. Hace un año y medio dije, vale, voy a escribir esta novela. Y entonces me puse, o sea, en realidad la novela tardé 8 meses, o no 10 años, pero la idea la tengo, pero hay ideas que tengo desde antes todavía, que andan por ahí apuntadas en un documento de Word, de posibles novelas. Pues yo qué sé, la conquista de México. Pero no quiere decir que esté. No, cuando me pongo. Yo además es que vengo del mundo del guión, entonces soy impaciente. Yo si estoy más de 8 meses con una historia, es que ya la odio, ya no la quiero escribir. No, Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Si era tanto tiempo, si en algún momento no habías pensado así como ya busco otra cosa, ¿no? no, Pero no, he tenido, o sea, desde que tuve la primera idea, he escrito. Pues mira, la primera idea la tuve cuando escribí La justicia de los errantes. Después de La justicia de los errantes he escrito Cartas a Palacio, la que os decía antes. He escrito otra que se llamaba Tengo en mí todos los sueños del mundo, que no me gusta ni a mí. Después he escrito 7 novelas de Carmen Mola y después esta. O sea, he escrito muchas cosas por medio. Oye, estaré encantado de que Heidi haga otra pregunta, ¿eh? sí, claro que sí. Ya nada más, ya para terminar, y quizás sea una pregunta algo o un poco repetitiva, pero, o a lo mejor te la han hecho infinidad de veces, pero aquí, digamos, manejamos varios personajes, ¿no? Está el doctor, está Bermejo, está el varón, está Antoñito, y bueno, en alguno de ellos tú te identificaste más, o a lo mejor tú quisiste ser, o de ellos más tu personalidad respecto a alguno de ellos, o eres todos No. ellos en Sí, cada uno no, de es que ellos. no es una cosa que, o sea, yo he tenido que hacer tantos personajes a lo largo de mi vida que no es una cosa. Yo creo que todos, o sea, yo quiero que el comisario caiga bien toda la novela y entonces hago cosas que llevan a que a mí me caiga bien, porque después es muy mala persona, pero yo no quiero que desde el primer momento, o sea, yo quiero que tengas una visión, perdón, sobre el varón. Quiero que tengas una visión sobre el varón como, a ver, sí, que sé que es malo, pero es simpático, es agradable. Entonces le doy muchas cosas. Y después mi personaje favorito, ahora debería decir que mi personaje favorito es Bermejo, pero mi personaje favorito siempre fue el comisario Bravo Portillo. Comisario Bravo Portillo porque es tan malo, tan canalla, que tiene mucho encanto, ¿no? O sea, un hombre que ha sido el número uno en las oposiciones a Hacienda, pero que ha descubierto que eso de trabajar en una oficina no le gusta, que se ha metido a policía, pero no se ha metido a ser un policía ejemplar, no se ha metido a ser el policía más corrupto del mundo, que no tiene escrúpulos para nada, no sé qué, y después me parece tan divertido todo lo que hace, de irse de copas y con mujeres y con tal, pero no, nunca, yo creo que nunca ningún personaje tiene nada que ver conmigo. Ok, Yo soy buena pues persona. muchas gracias, Muy bien. Jorge, y adelante. Y Juan Carlos tiene por ahí una pregunta también. Muy bien. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Bueno, pues agradecerte. Me encantó la novela. Estoy empezando aquí, me he incorporado al grupo de lectura y todo, y aprendió mucho. Qué Esto bien. de los pueblos, yo soy de Veracruz, de un pueblo, y entonces todo ese concepto de cómo se vive ahí, todos los chismes, que todo se sabe, este, me hizo recordar mucho por allá. Pero Por todo otro, se sabe, pero aún así hay muchos secretos. sí, sí, claro, es que Sí. se ocultan también. La otra, como comentaba Albert,
sí, me metí a investigar, a ver en Google, los pueblos y todo, y preciosos, preciosos, muy bonitos, ¿no? Sí, Este, y otro también que agradecerte, la estructura, ahorita que comentas, o sea, empiezo a leer el libro y pues ya sabía quién mató al varón. Digo, pero el único que no sabe, o sea, el lector sí lo sabe, pero el investigador no lo sabe. Digo, a ver, como que fue velado y no, ya después, o sea, me gustó esa parte, ¿no? Porque, sí, pero el enigma es la causa, exacto. no el autor. Sí, Sí, y las tres estructuras, al principio me costó trabajo ir hablando del hoy, ir hablando el interrogatorio y luego de los años 50. Al principio decía yo, a ver, espérame, ¿de qué? Pero ya después le agarré el hilo y me encantó, ¿no? qué bien. La manera de cómo te hace Ya os ir, digo que fue lo que más me costó, encontrar la manera sí, de unir las cosas. Y unir la las manera de unir cosas. las cosas fue el interrogatorio. Menos mal que Sí, encontré aquello porque no sabía cómo hacerlo. sí, O sea, ya sabía qué quería contar, pero no sabía cómo contarlo. sí, Y, sí, ahorita que y lo bueno, pues es una comentas. parte del trabajo de escritor que se nota menos en el libro, o sea, se nota menos al leerlo, pero que es importante cuando tú lo haces. Y lo que Eso, me cuentas del pueblo, no sé si hay un refrán español que a mí me gusta mucho y que no sé si ahí usáis, que es pueblo chico, infierno grande. infierno grande, Eh, sí, pues, así pues es. eso, que De todo el ahí es mundo de sabe donde todo soy. y sin embargo es completamente enigmático todo. Es como que Sí, está lleno de secretos, de cosas que no se cuentan, de cosas que se saben pero no se habla de ellas. Y eso me gustó mucho. Y nada, y estoy muy contento porque, como os he dicho, voy a ser el pregonero de las fiestas de Mojácar de Mojácar. en agosto y hasta me han dicho que hay una propuesta para ponerme una calle. Pero no, Estaría muy bien. eso tardará todavía muchos años. Qué bien, felicidades. Oye, la Gracias. última pregunta. Sí. Me metí y al Teatro Orozco lo estuve viendo, pero ya no vi los balazos. ¿Ya no existen ¿Los qué? las balas en el La- Teatro Orozco? no, pero las balas no estaban en el teatro, estaban en la casa cuartel de la Guardia Civil. Sí, perdón, sí, Sí. sí, la Lo casa, que pasa es sí, que la casa cuartel de la Guardia Civil que había en aquella sí. época la tiraron y ahora hay una nueva. Ok, O sea, no tiene ok. nada que ver, pero, o sea, y también te voy a decir una cosa, esos balazos me los inventé. Ah, En Mojácar, en la zona de Mojácar, en aquella zona de Almería, no hubo guerra prácticamente, o sea, pues hubo alzamiento, pero después, porque la guerra civil acabó el 1 de abril del 39. Lo último que cayó fue Alicante, que está al lado al de lado. Almería, está Alicante, Murcia, Almería. Y entonces Almería cayó sobre el día veintitantos de marzo y cayó ya sin lucha, porque ya el ejército republicano ya se había rendido. Y ya lo único que quedó fue Alicante, porque de Alicante estaban saliendo los barcos que se llevaban a todos los republicanos. Algunos llegaron a México, por supuesto, y entonces, pero allí no hubo combates. Allí lo que sí que hubo fueron muchos bombardeos. En aquella zona, sobre todo en Almería capital, hubo muchos bombardeos de los alemanes, de la aviación italiana y tal, pero combates a tiros hubo muy poquito. No Ok, en aquella zona. En otras el frente del sí, Ebro fue terrible. ok, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. Muy bien, pues muchas gracias, Albert. Heidi, falta nada más su pregunta que tenía al final. Sí, ya Sí, para. bueno, gracias. Es que me surgió ahorita que decías que te basaste tu idea principal en el Barón von Roland, en Bravo Portillo, e Isabel, que llega a ser un personaje tan importante pues no desde el principio del libro, pero sí, llega a ser el personaje más importante porque con ella
desenmarañamos todo, ¿no? Todo lo que pasaba, los secretos, quién era ella, por qué se metió con Lucas, por qué se mete con todos. Ese personaje de esa mujer tan audaz, digamos, por decirlo, loca, Sí. en pleno franquismo, que se encueraba y se iba a la playa y se metía con uno y con otro y con otro, en pleno franquismo. ¿Ese personaje cómo te surge? ¿Sobre la marcha o también ya lo tenías en la cabeza? No, ese me lo inventé cuando tenía un problema. A ver, yo cuando estudié narrativa, cuando fue como guionista, y estudié mucho las telenovelas sudamericanas. De hecho, estuve en Miami haciendo un curso sobre telenovelas con Delia Fiallo, que era una autora Sí, sí, cubana, venezolana, cubana, pero que hacía novelas venezolanas. Estuve con Valentín Finstein, que era mexicano. Estuve sí, con los grandes autores de telenovela eh, colombianos, con el de Betty la Fea, el de Café con aroma de mujer, todas estas cosas, y estuve aprendiendo con ellos. Y entonces una cosa que me quedó claro de mis tiempos de televisión era que cuando querías contar una historia, tenías que contar la historia de amor que iba aparejada a ella. O sea, siempre, toda historia tiene una historia de amor, si no, no vale para nada. ok. Y entonces yo tenía que poner una historia de amor y tenía que poner la historia de amor. Había una entre el varón y la mujer del médico, pero que esa era circunstancial, pero tenía que poner una historia de amor en la novela. Y entonces se me ocurrió que tenía que ser la del Cabo Bermejo con una mujer del pueblo. Y entonces tenía que diseñar a la mujer del pueblo. Pero tenía un problema, que no le podía dar demasiada importancia al principio porque si le daba demasiada importancia al principio, al papel de Isabel, todo el mundo iba a saber que la culpable era ella. Ujú. Y si no le daba importancia, me quedaba una novela demasiado masculina. Entonces son esas cosas que tú que tienes que poner como Las- los platillos chinos a funcionar y que no se te puede caer ninguno. Y que entonces tienes que ver la parte histórica, la estructura, el no, el decir toda la parte histórica real, el que no se me caiga la parte del pueblo, el que la investigación tenga sus pasos tal. Y sobre todo meter a Isabel. O sea, meter a Isabel que va a ser no solo la historia de amor, sino el desenlace de la novela. Entonces, ¿cómo meto a Isabel? Y entonces se me ocurrió eso de que fuera una mujer muy, Alemana. eh, y sobre todo una mujer muy llamativa para que el lector piense que está en la novela, no porque vaya a ser importante, sino porque es llamativa. Ujú. Y después resulta que, no, no era por esto, no era porque se encuerara en la playa, cosa que está muy bien, era porque va a ser la culpable al final, ¿no? Y entonces son todas esas cosas que, claro, está muy bien tener estos encuentros con vosotros, porque hay muchas cosas, o sea, está muy bien, lo que pasa es que si yo dijera que sí a todos los encuentros que me piden, no haría otra cosa en la vida, ¿no? Pero está muy bien porque, claro, te puedes explicar por qué has hecho las cosas. Y hay muchas veces que el lector que dice, no, pero yo no entiendo esto, y tú le dices, pero mira, lo he hecho por tal y por cual. Y te dicen, sí. Dice, a lo mejor había otra solución mejor, pero a mí no se me ocurrió otra mejor. A mí se me ocurrió esta y lo he hecho por esto. Y entonces, Isabel es eso, es un personaje que empieza siendo como necesito al personaje que me dé el desenlace, pero lo voy a usar también para la historia de amor que necesito porque he aprendido de los mexicanos, de los colombianos, de los venezolanos, de los brasileños, que la historia de amor es fundamental. Siempre me gusta una definición que nos dio yo creo que fue Yago García, que es un escritor de telenovelas colombiano, que nos dio en aquel curso que nos dijo, un magnífico escritor de telenovelas colombiano, que nos dijo, una telenovela son dos personas que quieren besarse y un guionista que lo impide durante 240 horas. Entonces, yo, contando con eso, dices, necesito a este personaje, necesito, pero ¿cómo hago
para que la gente no vea desde la primera vez que sale Ella es. Ujú. que es la culpable. Pues ¿cómo lo hago? Dándole otras características que le hacen salir en la novela también sin que se sepa cuál va a ser el final. Y bueno, pues se me ocurrió esa manera y estoy muy contento, ¿eh? No. Gracias, Jorge. Oye, ¿puedo haceros una pregunta yo? Sí, Claro, ¿Está publicada la novela en México sí. o la habéis tenido que ¿Sí? comprar en España? No, No, sí está publicada. Sí, sí está, vale, vale. Es que y como también no me está en informan, Storytel, en ¿eh? audiolibro, en Storytel en México también está. Sí. Ah, es que como sé que se ha publicado esta semana en Argentina, no sabía si la habíais comprado en Amazon España y os la habían mandado o No. ya estaba en México. Como me mandan las ediciones de Italia, Francia, no sé qué, pero las de en castellano no, Sí, ya la sí, veo. Es sí está en larga. Planeta México y también está Sí, Cartas a Palacio, pero no está la versión de bolsillo, sino esa es la de versión de bolsillo, todavía no está en Planeta, pero sí la primera versión. sí, la que hubo Sí, sí, sí. ¿cómo se llama? En Alfaguara. No, en Plaza y Janés, Ajá, En con Plaza y Pindoc. Janés. Pero bueno, ya nada más para terminar, nos vamos a tomar la foto del recuerdo y Muy bien, pues bueno, vamos a guardar nuestro libro para cuando vengas a México nos puedas firmar. Entonces, perfecto. va y la primera, bueno, esperamos a Heidi que creo que fue corriendo por su libro. Ahí está, justamente. Sí, sí, Ah, sí. yo no lo tengo aquí. Bueno, pero espera. Sí, lo cojo de la estantería. Ah, perfecto. Y ahí va, también Keila. Y ahí vamos. Una, dos y Espera, espera, espera. esperamos. Tú nos dices cuando. Cuando vosotros me digáis, ¿eh? ¿Ya? Ahí está. Va. Una, dos y tres. Es que se había bloqueado va, tres. Listo. Pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y espero veros pronto, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara. Perfecto, pues nosotros vamos a Guadalajara cada año, pero nos vemos en No, Ciudad de México, que ahí es donde a mí están la este año mayoría. a mí este año no me llevan. Oye, Bueno, muchísimas gracias a todos y ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Muchas gracias gracias, igual. muchas Jorge. Un gracias. Gracias, abrazo Jorge. hasta allá. Hasta Muchas pronto. Adiós. Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego, que tengan bonito día a todos. Igualmente, bye. Adiós. Bye. Ay, ¿te saliste? Ah. ¿Para qué platicamos desde allá? Hay un montón de